Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, verso 30. Poderoso, en un solo verso vamos a estar hablando. En esta mañana te quiero hablar bajo el tema atado al propósito. Atado al propósito. Bendito sea el Señor. Lucas, capítulo 19, verso 30. Cuando todos los tengan, pueden sorprenderme con un poderoso amén. Me sorprendieron. No, eso es trampa. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, quien viene pronto, dice así, diciendo, id a la aldea del frente y entrad en ella, allí hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Amén. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Señor, hoy te bendecimos porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de gloria, Señor, que nos permite estar adorando y glorificando tu nombre para enaltecerte siempre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, de que tú nos des la fortaleza, la fuerza, Padre, pero más que nada la capacidad de absorber lo que vamos a hablar, Padre. Que tu espíritu conectado a nuestro espíritu, Señor, nos dilumbre y podamos entender más allá de lo que hemos de escuchar, Padre, a través de ti el discernimiento. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Tome asiento, mas no deje de adorar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero hablarte bajo el tema atado al propósito. Atado al propósito. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto estamos atados o nos queremos atar a ese propósito? La palabra que acabamos de leer es una palabra sencilla. Esto data desde el tiempo cuando Jesús iba a entrar por la ciudad y necesitaba, bendito sea el Señor, llegar en algo. Montado como todo un rey, como todo un rey. De acuerdo a la cultura, cuando un rey tomaba posesión o reinado, se le montaba siempre en una asna, se le montaba en una musla. ¿Saben lo que es una musla, hermano? Una mula. Oye, un camello. No, ya esta gente se sabe la predicación completa. Gloria a Dios. Cuando un rey tomaba posesión, se le montaba y se le paseaba por todo el pueblo, dando voces con fiestas, algarabía y alegría de que un rey estaba posesionado. El hecho de que Jesús se mande a buscar un pollino o un burro recién casi crecido, es para montarse lo que esta palabra está indicando, que el libro, aleluya, de Lucas está bastante claro, pero indica la palabra que Jesús no estaba tomando un reino de sucesión, sino que estaba tomando un reino de imposición. El reino de los cielos se había impuesto ya. Iba a comenzar en algo nuevo que hombre jamás se había sentado, que hombre ni mujer alguna había poseído, sino que cuando Dios implementa cosas nuevas para bendición y exaltación de su propio nombre. El reino se había implementado, bendito sea el Señor. Antes de desarrollar este mensaje, yo quiero que tú entiendas que había un propósito en el cual el Señor estaba mandando a buscar este animal. Y era para poder él pasear y entrar por la puerta de la ciudad. Había simplemente algunas personas que sabían que Jesús estaba allí en la ciudad. Los demás que le estaban recibiendo con palmas fue por revelación del Espíritu, porque no hubo una organización de Jesús ni los discípulos para recibirlo de la forma que fue recibido al entrar por la ciudad. Estamos hablando de la entrada triunfal. Todo aquello que recibieron revelación de que el Hosana, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a entrar por allí. Mire, la revelación abre vistas espirituales. La revelación quita toda neblina de los ojos espirituales. Y la gente pudo entender claramente de que algo sobrenatural había en Jesús que venía montado en aquel pollino. A mí me gusta la palabra pollino. Pues yo siempre quise tener una pollina, pero Dios no me bendijo con pelo como a Ana. Sino... Usted sabe cómo es. Eso ni tizón ni nada de eso endereza. Pero sí hacía mucho lo posible. Y la brisa de él, porque tenía un motor. No, pero vamos a seguir predicando. Había un propósito, y ese propósito era tan especial, porque ese pollino tenía dueño. Tenía un dueño. Y el Señor Jesús le dice, anda, vayan allí a la ciudad y van a encontrar en la aldea del frente un pollino atado. Ustedes lo van a desatar
Y cuando te pregunten por qué lo desatan, tú vas a decir, el Señor lo necesita. Que siempre el Señor es lo fuerte. El Señor lo necesita. Hay gente que van a tener que cederte todas las cosas que tú pidas, porque el Señor lo necesita para capacitar tu llamado, para capacitar, aleluya, el llamado que tú tienes de acuerdo, aleluya, a tus capacidades. El Señor lo necesita para que tú entiendas que tu propósito se tiene que desarrollar. Si usted sigue leyendo más adelante, dice la palabra que hicieron tal cual le dijeron. Dice que llegaron allí, desataron y se apareció el dueño. Dijo, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan el ano? ¿Por qué? Es que el Señor lo necesita. Y hermano, cuando nosotros cumplimos a cabalidad los reglamentos, estatutos y mandatos de Dios y lo que Dios nos dice, las cosas salen a perfección de reino. Salen a perfección de reino. Y automáticamente sucedió, dice la palabra, que el hombre no dijo nada y se fue. Mi pregunta aquí es, había propósito también en el pollino, pero había propósito también en el dueño. La pregunta del millón es que tú prefieres ser el pollino o el dueño. Yo quiero ser el burro. Porque fue que te enseñaron que los burros son brutos. No. Hay que ver las cualidades. El pastor Rubén estaba, yo creo que cada uno debemos tener un CD de lo que predicó Rubén, de lo que son virtudes versus actitudes. Y tenemos que ver cuáles son las virtudes de este pollino y las actitudes del dueño. Tenemos que mirarla claramente. Vemos que el dueño fue y se entregó y se llevó de lo que le dijeron. No preguntó quién es el Señor, porque Señor habían cantidades. Cantidades, señores. Recuerda que te dije al principio que estamos corriendo simplemente por revelación, pero cuando hay propósito en una persona, cuando tú estás atado, oye Alex, al propósito de Dios, todo lo que se mueve a tu alrededor también está atado a ti para el propósito de Dios en tu vida. Nada más. Y este hombre fue obediente. No podemos sacar otro rasgo, otra conclusión de este verso hacia el dueño de ese pollino. Pero si miramos nosotros las cualidades del pollino, dice que era sumiso. ¿Usted sabe lo que es la sumisión? Se entrega. Por más carga que le pongan a este tipo de animal, no habla, trabaja, se esfuerza. Usted va a ver siempre que usted no va a ver un caballo de carga. Los caballos patalean. Tráelo, es un pollino que hombre jamás ha montado. Se imagina que ese pollino tenía que haberle dado patá por un tubo y 7 llave a Cristo. Y sacudirse. Déjenme decirle que el burro es el único animal que usted comienza a ponerle carga desde pequeño y se queda tranquilo. Comienza a trabajar. No es que es bruto. No es bruto. Lo que pasa es que es inteligente. Pero, pastor, ¿usted va a convertir esta predicación en burro ahora? En burro, no. Vamos a transportarnos atrás. Y vamos cuando Balaán estaba montado sobre la burra. Dice que Balaán iba a ¿qué? Iba a hacer una función. Balaán estaba atado también a un propósito. Pero en ese caminar, en ese propósito, Balaán medio se desniveló un poco. No había gente en el camino, no había nadie. Más sin embargo, él estaba montado, ¿en dónde? En la burra. Y dice la palabra que en la burra comenzó a mirar, porque hermano, déjame decirte, muchas veces nosotros no nos damos de cuenta que en el caminar, todo lo que se enfrenta a ti, todo lo que se ve, tiene señal de reino. Cuando se te levanta un endemoniado, es señal de reino. No te mandes, porque es que ahí donde Dios quiere desatar en ti el poder de liberación. Y tiene que hacer frente. Cuando se te enfrenta en tu caminar una necesidad, esa necesidad está atada a tu propósito, porque allí Dios te quiere enseñar cómo se depende de la gloria de Dios. El problema es que nosotros como cristianos no entendemos que muchas veces queremos las cosas cómodas, fácil, porque creemos que somos los niños lindos de Dios. Sí somos los niños lindos de Dios, por eso Él te da tanto.
Pero todo está atado al propósito. Dice la palabra que aquella burra, dice que se sacudió y lo pegó a la pared. Le rayó un pie. No voy a decir eso, pero está bien. Le rayó un pie. Y él se levantó. No miró el propósito en el animal. Dice que sacó su vara y pegó a pegarle. Y Dios puso palabra en la lengua del animal. Y le dijo, oye Balaam, ¿por qué tú me pegas? Si yo he caminado contigo todos estos años, nunca me he quejado cuando me pones carga. El único cuando vamos de camino por el desierto que toma agua eres tú y yo no. Te paras y comes en el desierto, no hay hierba, para mí no es nada hasta que yo llegue allá. Me ves sudada como una burra. Y sigue encima de mí cabalgando. Puso palabra. Lo que te quiero decir con esto es que Dios no le interesa tu estatus ni al mío, no le interesa tu color, tu raza, no le interesa si eres inteligente o eres, aleluya, analfabeto. A Él lo que le interesa es plasmarte y clavarte al propósito que Él quiere que se cumpla en tu vida, porque el propósito de Dios no está midiendo quién tú eres, no está viendo tus facultades. Es el problema de atarte al propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar claros que todo propósito nos lleva a nosotros a un avance profético y que todo ese avance es para bendición propia, para que nosotros podamos exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquel cuya presencia viene pronto. Todo propósito es de Dios y tú eres el principio de ese propósito y ese propósito es para Dios. ¿Sabías tú eso? Que el hecho de que tú vivas en esta ciudad o en la ciudad que vives es porque hay propósito. El problema es en nosotros descubrir cuál es mi propósito en esta ciudad. ¿Cuál es tu propósito en esta iglesia? ¿Estarás tú atado al propósito? Dice la palabra del Señor que Elías era un hombre, Amashaya, dice que estaba sujeto a pasiones, mas no la practicaba. Y debilidades, mas no la hacía. Pero estaba atado a un propósito de parte de Dios. Cuando Elías decidía que se descendiera fuego, se descendía fuego. Cuando Elías decía la palabra, se cumplía la palabra. Porque entendía de que no había tiempo, el tiempo apremia. Cuando estamos en la presencia del Señor, Luis, el tiempo apremia y tenemos que hacer lo que Dios está diciendo que se haga. Porque si estamos hablando de propósito, yo debo descubrir cuál es mi propósito en el caminar, en el llamado y lo que estoy haciendo en este lugar. Déjeme decirle una cosa, no porque soy el pastor de esta iglesia, ¿ok? No porque tengamos una visión que le estamos diciendo a usted que viene. No, pero sí le voy a decir una cosa. Dios va a hacer algo en este lugar y lo va a hacer contigo. Y sin ti y sin mí. A Él no le importa cuánto tú creas. A Él no le importa cuánto tú hables. A Él no le importa cuánto tú entregues. Lo que importa es cuánto tú y yo caminemos en el propósito para alcanzar, ver la gloria de Dios. Todo propósito te lleva al camino de la presencia de Dios. Todo propósito te lleva a alcanzar la victoria de parte de Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso. Mire, hay un hombre, el Señor Jesús también le dijo cuando iban a preparar la cena, el Señor le dice, ¿sabes qué? Vayan a la ciudad, en la puerta de la ciudad, y allí van a encontrar un hombre cargando un cántaro de agua. Seguidle hasta donde él llegue. Que las cosas del Señor son como media loca, pero buena. Seguirle hasta donde llegue. Y cuando llegue allí, tú le vas a preguntar, ¿dónde mi Señor va a preparar la cena? ¿Usted se imagina eso? Que yo esté parado aquí en la puerta de la iglesia y una gente me diga, el Señor quiere saber dónde va a preparar. ¿De qué cena tú me estás hablando? ¿De qué fiesta tú me hablas? Es que cuando hay propósito, nosotros no podemos verle las cuatro patas al gato. Cuando hay propósito, nosotros no podemos llevarnos de persuasiones raras y extrañas, sino caminar en el propósito para poder mirar claramente qué es lo que Dios quiere. Los discípulos también pudieron haber preguntado, dame más pista, espérate. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Que en ese tiempo, como decía el hermano en la clase, los hombres no cargaban agua. Oye, nosotros siempre hemos sido jaraganes los hombres. Dios mío, qué tijera.
santo, ¿eh? Qué duro se nos hace a nosotros. Digo a los hombres, yo soy pastor. Los hombres no cargaban agua. Siempre las mujeres andaban con el cántaro y el manto cargando agua por todo lugar. Cuando usted vean un hombre cargando un cántaro de agua, seguidlo. Era preciso, ¿sabe por qué? Porque no todo hombre cargaba agua. Era fácil identificar. Si hubiese sido en este tiempo, decimos, ay, la ley de los gays. Sí, nos hubieran confundido. Señor, ¿qué es eso? Un hombre cargando agua. Yo te aseguro que no simplemente fueron los discípulos que le cayeron atrás, sino que casi media multitud. Porque el problema es que cuando hay propósito, hay cosas que van a parecer indescriptibles, van a parecer absurdas, pero son de parte de Dios, para Dios glorificarse. Y cuando llegó a aquel lugar también dice lo mismo, bendito sea el Señor. Pero yo te quiero hablar rápidamente de personas que tuvieron atada, bendito sea el Señor. Mira, por más golpe que la vida te da, siempre, tú debes saber que tú tienes que mantenerte en el propósito. Que tú tienes que mantenerte en el propósito de Dios. Que Dios ha determinado para tu vida. Y qué fue lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y qué va a hacer Dios contigo en la ciudad que tú vas a hacer. Yo no creo que yo vine por venir aquí. Yo tenía un brillante futuro y un nevado futuro en Nueva York. Un nevado, sí, porque mucha nieve cae allí. No pasaba estos calores. No pagaba seguro de carro, porque cuando usted baja la cabeza y 20 taxis, como 40 tren y guagua por un tubo y 7 llaves. Y si te da hambre, una pizza que te puede arropar en ella, le cabe 4 esquinas. Con mucho queso. Eso se llama tentación divina. Para cuando provoque hambre. Una cortina de queso. Sí, porque si vamos a hablar del propósito, yo tengo que medir y evaluar las cosas porque a Dios no le importa cuáles son tus deseos personales. A Dios no le interesa para nada lo que tú estás buscando como beneficio propio. A Dios lo que interesa es que tú sepas que si estás atado al propósito, los beneficios propios tuyos son los beneficios del reino. Que los beneficios de Cristo son tus beneficios. Y al que tiene a Cristo no le falta nada. Absolutamente nada. Por eso no te aferres a dinero, no te aferres a casa, no te aferres a cosas, porque todas son cosas pasajeras, perecederas y quedarán atrás cuando tú asciendas al reino de los cielos. Mas esto vale. Yo quiero que tú entiendas que es necesario de que cuando estamos hablando de propósito, es que a Dios se le ocurre moverte de diferentes áreas, lugares, de diferentes pensamientos, sueños, para que Él sea manifestado en ti y todo el mundo pueda ver que hay un Dios en los cielos en ti. Propósito tremendo. Hay muchos propósitos. Uno de los puntos que yo tengo acá, quiero que estén bastante claros. Y está hablando Lucas. Dice, yo te lo leí, dice, y aquí al entrar a la ciudad saldrá encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entréis y decid al padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? ¿Se imagina? Porque era tiempo de celebración, que aquel hombre tuviera ya aquel lugar preparado para la cena con su familia. Y cuando llegara, ¿cuánto le ha pasado? Que te llega una visita de golpe, de repente. Y ha tenido que meterle media librita más de arroz al caldero. Sí, porque se aparecen. ¡Ay! Y hay que echarle. Y si el pollo ese día nada más tiene un solo pie, es un fenómeno, un solo muslo. Está cocinando un fenómeno, no pollo, un fenómeno. Por eso, hermano, es que tenemos que estar preparados. Cuando usted cocine, eche suficiente. Porque usted no sabe cuándo va a venir una gente y va a tocar la puerta. El Señor me mandó a comer. Pero ¿cuál es el propósito? Que una gente te toque la puerta de esa forma. El Señor te está diciendo, te lo voy a sentar a la mesa para que tú le hables de mis grandezas. Pero no sé si somos tan tercos que estamos pensando, y ahora llegó este fastidiario, uno que quería comer caliente. A veces nos transportamos nuestro propio pensamiento. ¿Y cuándo se irá?
Ajá, sí. Entonces, cuando se le acaban la palabra en la conversación, es una cosa así, usted me hace, ajá, sí, ay, sí, sí, y le coge con ver por la ventana. Y discretamente, como dice José, a veces uno hace, ay, qué calor. El tú venir hoy a la casa de Dios está marcando pautas en el propósito de Dios. Estamos marcando pautas en el propósito de Dios. Por eso es que cuando aquel hombre dice, aleluya, la palabra, que fue y dispuso la mesa, puso el aposento, bendito sea el Señor, aleluya, hizo todo lo debido, pero se cumplió el propósito de que el Señor se sentara. Si ese hombre hubiese cerrado la puerta, permíteme decirte que el proceso de tu bendición se hubiese atrasado. Porque Dios no brega con personas que no reciban revelación. Tiene que ser con personas que reciban revelación. Porque si hubiera sido un hombre, bendito sea el Señor, que no la reciba, como aquel hombre que fue David a buscar de las provisiones, que fue a buscarle y le dijo, dame pan porque hemos estado acá. No le quiso dar de comer a David. No le quiso dar de comer. Y andaba David con su tropa, muerto del hambre, y aquel hombre tenía. Le cerró la puerta. Atrasó el proceso donde David iba. Dañó todo el proceso. Hubo un revertir hacia atrás. Y David dijo, es bueno volarle la cabeza, porque yo he defendido su aldea, le he defendido su granero, le he defendido su cosecha, y así me paga. Hay gente que te van a hacer torcer tu ministerio. Gloria a Dios que David tumbó el oído. Dijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Digo, la mujer fue precavida. Se mandó corriendo para allá y le dijo, ay chico, tú le negaste un pan a David. Tú le negaste pan a David. Sí, muertos somos. Muertos somos. David le vuela la cabeza a cualquiera. Y no falla. Tú no entiendes que desde pequeñito Dios ha estado con ese hombre. Y con una piedrecita mató un gigante. Y mira los miles y miles que ha matado. Y la batalla que ha ganado. Oye, a Dios no le niegues nada. A Dios no le niegue nada. El que te niega algo a ti se lo niega a Dios. Pero no dañe tu mente, porque no está dentro del propósito de que tú dañes tu mente con cosas que vienen, aleluya, ¿sabe qué? A dañar tu corazón y puedan dañar el propósito. Y el propósito de Dios debe seguir sobre rueda en la presencia del Señor. Mire, dice en Mateo capítulo 16, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado, y todo lo que tú desatares en tierra será desatado. Bendito sea el Señor. Esto está hablándole Jesús a Pedro antes de la ascensión. Y le está dando esta autoridad. ¿Sabe por qué? Porque aunque Pedro no entendía al principio lo que Dios quería hacer, lo pudo entender al final. Hay cosas que tú y yo no lo vamos a entender rápidamente. No lo vamos a asimilar rápidamente. Eso de que usted ha leído, no sé si usted ha leído un verso que dice que debes orar por tus enemigos. Y que debes amarlo. Es uno de los versos más difíciles para el cristiano. Te dice, alábame y te bendeciré. Aleluya. Gloria. Y danza en un pie. Eso es un budín. Y dale pan al abatido y al hambriento. Toma 10 pesos. No hay problema. Pero pastor Joel, amar al enemigo. Vamos a analizar la palabra amor. ¿Cuánto han amado aquí alguna vez en su vida? No, yo pregunté cuánto han amado. Santo. Mire, amar implica tener en tu mente la persona amada. Amar implica, aleluya, en que esa persona sea tu pasión. Amar implica en que tú quieras complacer a esa persona. Amar implica muchas cosas. Si lo mencionado aquí significa que tengo que hacerlo con mi enemigo, no es fácil. Tenemos que ser transformados y estar en nosotros verdaderamente un hombre nuevo y una mujer nueva. Pero la Biblia dice, ama a tus enemigos. Porque dentro del propósito Dios también te va a lanzar en medio de cuevas y te va a lanzar también en pozos, te va a lanzar también en medio de leones. Para probar de que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Pedro se le estaba diciendo, ¿sabe qué? Todo lo que tú atares en la tierra será atado y lo que fuese desatado en los cielos también será desatado.
Estamos hablando que el que está pegado al propósito de Dios, el que está atado al propósito, a Pedro se le dio la autoridad porque tú simplemente tienes derecho de desatar en la tierra cuando tú estás atado a un propósito. Tú tienes derecho a desatar en los cielos cuando tú estás atado al propósito de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Tú tienes autoridad. Por eso es que cuando tú y yo nos convertimos al Señor y vinimos a la presencia del Señor, nosotros automáticamente nos atamos al Señor Jesucristo y estamos atados a un propósito. Descubre cuál es el propósito, escudriña cuál es el propósito, vamos a orar por ese propósito, vamos a clamar por ese propósito para saber realmente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estar atado al propósito es poder cumplir al pie de la letra todo lo que Dios nos está diciendo que se haga. Nos llevará a niveles dimensionales. Alcanzaremos plenitud, bendito sea el Señor. Plenitud en cuanto a profecías. El tiempo profético caerá sobre nuestras vidas de una forma sobrenatural también. Bendito el nombre del Señor. En Marcos capítulo 15, verso 1, vemos otra atadura de propósito. Y muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, con los ancianos también, y con los escribas, y todo el concilio, llevaron a Jesús atado. Oiga bien, ¿cómo fue que lo llevaron? Lo llevaron atado al propósito, bendito sea el Señor. Lo llevaron, ¿sabe dónde? Ante Pilato. Aquí es bueno que te escuche esto. A Jesús lo llevaron atado y el Caifás y todo el mundo y Pilato y todo el mundo pensaban que Jesús estaba atado ante los ojos del hombre y estaba dominado. Ojo, pensaba que estaba dominado. Lo que ellos no sabían, porque no tenían la visión espiritual de la cual te hablé al principio, que es quitada, lo que ellos no tenían claro para mirar es que Jesús lo que estaba era atado al propósito, y dentro del propósito había que haber cuerdas en sus manos. Dentro del propósito de Dios tenía que estar, aleluya, con latigazos, tenía que estar con espina, porque el propósito se estaba cumpliendo en Jesús. Mientras, sin embargo, ellos pensaban que tenerlo atado allí, le dieron, aleluya, para abajo y habían acabado con él. No sabían que el propósito se estaba efectuando en sus ojos, que la gloria de Dios se estaba manifestando, que el poder maravilloso del Señor estaba delante de ellos, mas no sabían que esto iba a abrir un panorama, aleluya, espiritual, donde habría salvación, santidad y vida eterna para todos aquellos que, aleluya, se han bañado por la sangre de Cristo. Estar atado al propósito, a ese propósito que tú y yo estamos, por la bendición y la herencia de Cristo. Hoy nosotros estamos atados a ese propósito. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que cuando uno predique, aleluya, le dé sed y le dé un poco de agua. ¿Sabe cómo yo me imagino esto? ¿Cuándo han jugado golf aquí? ¿No? ¿Nunca has jugado golf? Mire, yo nada más he jugado golf una sola vez en mi vida. Y eso fue cuando queríamos comprar esto. Le voy a hacer testimonio porque me van a hacer aquí un talk show y van a pedir que los ministros hagan testimonio y esas cosas para conocernos mejor. Pero yo voy a dar testimonio. Cuando yo comencé a negociar este lugar, yo dije, yo tengo que buscar fondos porque necesitábamos no menos unos $75,000 de pronto para depósito. Y eso era un vaivén. Y yo entonces le decía al pastor en aquel entonces, le dije, Pastor Peter, necesitamos fondos. Yo era pastor asistente. Y él me dijo, negro, eso es difícil aquí en la Florida. Aquí, para conseguir fondos es un trabajo. Y yo dije, no, pero que buscando ayuda de algún lado, buscando donaciones. Y yo iba pasando, en aquel entonces había un campo de golf en el otro lado, donde está el pastor Nick Acevedo, que era del mismo dueño de este aquí. Y yo dije, pero hay un montón de gente con billetes, porque el que juega golf tiene dinero. Y entré por allí y me quedé ahí y me dijeron, sir, may I help you? Decía, no, may I sick. Yo estoy mirando y miré cómo se movían las cosas. Y después le digo, ¿y cuánto cuesta rentar un carrito? Ok. Renté un carrito, unos palos de golf. En mi vida, el único deporte que yo tuve fue ping-pong, pero de uno que venía con una tirita. Eso era lo único deporte que me enseñan en Santo Domingo. Y ese era el regalo del Crisma, de los Reyes. Y yo tenía que estar feliz con esa tablita. Y si se rompía, veía que se le 20 nudos. Hasta que se ponía chiquita. Parece que a muchos les regalan lo mismo.
Luis. Pero nunca en mi vida, no quiero saber de deporte, hermano. En mi casa no había tiempo para eso. Era tiempo para trabajar, ayudar a mi mamá y buscar comida, darse. Pero yo entré allí, me renté mi carro de golf y me senté allí y me puse en los palos. Y yo veía que todo el mundo le caía palo a la bolita. Pues yo también me desmonté. Hermano, en mi vida, ahí fue la primera vez que corté grama, aquí en la Florida. Y suáquete, y la bolita para así mirándome. No le atinaba. Y gloria a Dios, porque al americano le gusta enseñar, se dedica. Yo lo saqué al gringo y me dice, no, you are wrong. No, wrong. Me enseñó cómo agarrar el palo, cómo pararme, me abría los pies, me decía cómo jamaquearme. Y tan, por primera vez su pastor le dio una pelota. Y en fin, pues comencé a bregar allí. Pero yo no estaba en eso. Yo estaba mirándolo a todo. Yo decía con su pantaloncito corto, yo no puedo enseñar mi belleza. Entonces, no, hermano. Esa es otra cosa. Y yo no podía. Yo dije, no. Me fui en jean. Pero todo el mundo me veía como una cosa extraña. A la hora del break, con un breakcito, bajo unos palitos, llegamos a un sitio ahí que había como una chocita donde ellos comenzaron a tomar bebida. Y yo me quedé sentado en el carrito. Pero, ¿qué? ¿You want some drink? No, yo no tomo. ¿Que tú no tomas? No. Comenzaron a hablar. Y uno comenzó a hablar aquí, que yo con un inglés machacado, hermano. What are you doing? I'm a pastor. Are you a pastor? Yes, I'm a pastor. Me dice, sí, ¿cómo es eso? ¿Y cómo tú hiciste, pastor? Comenzaron las preguntas. Yo me di cuenta en ese grupo, en ese círculo de gente de dinero, que no saben ni siquiera quién es Cristo. Y yo comencé a hablarle de la palabra, comencé a hablarle de lo que Dios me estaba diciendo. Y ahí yo comencé a buscar la forma de cómo introducir una tarjetita para decir, estamos buscando fondos para comprar. Y se interesaron, algunos mandaron ofrenda, otros vinieron. Pero el punto de eso es que cuando todo terminó, da la casualidad que uno de los inversionistas era parte de dueño de esto que yo estaba por comprar. Y allí nosotros nos conocimos. Y así comenzó la historia. Pero eso no te quiero hablar de eso, te quiero hablar del golf. Te quiero hablar de cómo yo visualizo el propósito de Dios. Y es que para mí el propósito de Dios es como un juego de golf. Usted no se imagina lo difícil que es usted poder estar a más de 300 pies con un hoyo pequeño que quizás usted no está viendo porque nada más lo mira por una bandera. Y la pelotita no te ayuda en mucho tampoco. Y la precisión que tú debes tener para poder golpear y meter esa bola en ese hoyo. El viento en tu contrariedad. El sol está en contra tuya porque a veces no puedes mirar. Tiene el público que está esperando de ti que tú lo hagas. Ellos no, que tú lo hagas. Que tú te muevas. Si ganas, te aplauden. Si fallan, te abuchean. Pero al jugador no le importa porque el jugador está concentrado única y exclusivamente en el propósito de meter esa bola en ese hoyo. Cuando Dios te llamó, te está llamando para que tú entiendas que el foco se llama Cristo, la pelota se llama Cristo y el bate el Espíritu Santo para meter ese hoyo a la vasalla en todo aquel que está sumergido. El propósito tiene su lugar. Todo propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. No es fácil. Es verdad que Dios te ha demandado. Es verdad que Dios te ha pedido. Pero no es fácil. Pero sí se puede. El propósito, Andrew, se tiene que cumplir en los hombres y mujeres de Dios como tú y como yo. Que somos como la mula de carga. Por eso te hice la pregunta. ¿Qué tú quieres ser? ¿El dueño de la mula o la mula? Yo prefiero ser la mula, porque en la mula iba el peso de la palabra, en la mula iba la demanda de la palabra, en la mula estaba, aleluya, la carga del propósito, en la mula también estaba el hazme reír, bendito sea el Señor, pero a la mula no le importó. No le importó, porque lo más importante, Leo, aleluya, es poder cargar sobre nuestros hombros el peso del evangelio. Y era lo que estaba llevando esas mulas. El peso del evangelio. Llevarlo no importa. Habían gente que pueden entender. Cuando tú estés llevando el peso del evangelio, hay personas que van a estar, ¿sabe qué? Tirándote las ramas. Van a estar tirándote para que tú pases. Porque viene el siervo, la sierva de Dios. Van a reconocer porque tienen visión espiritual en tu vida. Y van a ver que en ti hay algo poderoso. Habrán otros de afuera, como estaban los fariseos, que se estaban riendo.
¿Y quién es este que ahora va para las misiones? ¿Y quiénes son estos que ahora quieren ser adoradores? ¿Y quiénes son aquellos que ahora, aleluya, adoran y exaltan al Señor? Pero no saben que tú estás llevando el peso. No saben que el Señor dijo, ¿sabe qué? Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. No saben que el Señor lo que está diciendo, yo no sé de dónde tú viniste. Yo no sé de dónde saliste. Usted no sabe dónde yo salí. Usted sabe porque yo le he dicho 2 o 3 cosas y le he revelado algunos secretos. Pero llegó un momento dado que el Señor le dijo, anda a ver allá a Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, vete a Nueva York, vete a Queens y allí hay un pollino, una pollina, desátalo. Y si alguien te pregunta, ¿para qué tú lo desatas? Dile que el Señor lo necesita. Cuando esa pregunta la formuló el diablo, ¿por qué tú lo quieres hacer libre a él y a ella? Porque tú quieres librar su alma y su corazón. Cuando escuchó la palabra el Señor lo necesita, no hay resparo, porque el enemigo no puede hacer de ti, ni hará jamás lo que él quiera, porque ya tú tienes pacto, tú tienes sello de parte de Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Yo quiero que tú sepas que es necesario que entienda que el propósito es fundamental en la vida del cristiano, y nosotros tenemos que estar claros que si el propósito ha llegado y ha tocado la puerta, es tiempo de propósito, es tiempo de conquistar, es tiempo de poseer. Lo que decía el pastor, aleluya, Cueva, este es tu tiempo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de tu familia, es el tiempo de tus hijos, es el tiempo de tus nietos, es el tiempo de tu finanza, es el tiempo de los hijos de Cristo. Dáselo fuerte al Señor. Yo te invito a que estés en pie.